¿Quiénes son y qué quieren de nosotros? ¿Por qué no se produce ya el contacto definitivo? ¿Pero realmente no se ha producido? En los próximos minutos vais a encontrar argumentos suficientes para concluir si ha sido así o no. Y es que muchos testigos aseguran haber visto cómo los ovnis toman tierra, no identificados de los que descienden sus tripulantes y que posteriormente dejan contundentes evidencias físicas. Son testigos que afirman, en base a su experiencia, que ellos, sean quienes sean y vengan de donde vengan, ya están entre nosotros. No cabe duda de que los ovnis no solamente se ven, se acercan a los testigos, sino que en muchas ocasiones, aterrizan y, lo que es todavía más importante, dejan rastros físicos, evidencias de ese aterrizaje. Pues si hay un fenómeno a nivel ovni que realmente destaca sobre los demás, es cuando un ovni aterriza, lógicamente, y más si eso supone una interacción con el ser humano. Y entonces cogió y se iba para atrás y notó como si alguien lo mirara. Y se rodeó y vio dos hombres y una mujer. Dice que eran los tres idénticos. Decía que estaban copiados. En el fenómeno ovni casi todo está minuciosamente diseñado, programado, hasta los extremos más insospechados. Ocurrió el 16 de julio del año 1996. Durante meses, los ovnis habían estado recorriendo los cielos de la península en un efecto contagio provocado por la gran oleada que se estaba desarrollando en suelo gallego. Aquello parecía estar llegando a su fin y pocos esperaban que aún estaba por llegar la última de las sorpresas. Ocurrió aquí, en tierras de Jaén. Es el último gran caso ovni del siglo XX. Este es el único suceso vinculado a los ovnis en el que no tengo dudas de que su protagonista, Dionisio Ávila, un jubilado que por aquel entonces tenía 66 años, aquel caluroso día de 1996, mantuvo un contacto con ellos sin que realmente todavía sepamos quiénes son ellos ni qué pretenden. 2 días antes, sobre la cordillera que tenemos al fondo, se observaron unas luces verdaderamente potentes que evolucionaron por esta línea de horizonte y se perdieron precisamente por las montañas del fondo. Hay que decir que al otro lado se encuentra el castillo de Santa Catalina y sobre este castillo también se observaron unas luces muy extrañas en esos mismos días. Ahora, si os parece, vamos a la declaración textual del testigo principal de este caso. Decía así: yo venía por el campo, como casi todos los días, a eso de las 12. Como me han dado la jubilación por invalidez, paso mucho tiempo paseando por el campo. Debajo de una encina tenía una piedra en la que me sentaba y descansaba un rato, sobre todo para que no me diera el sol. Pensemos que estamos hablando del 16 de julio. Al llegar junto al árbol, me quedé mirando un aparato que estaba parado junto a la torre de electricidad. Había un olor insoportable, como a carburo, y un sonido lento, igual que cuando se desinfla una rueda. Pensé que era un contenedor de Icona. Había 4 ventanas, como ojos de buey, con cristal de color negro, y era como un metal brillante, transparente, casi como un cristal. Hay que decir que aquel objeto estaba suspendido a unos 30 centímetros del suelo, a pesar de que posteriormente se comprobó que había huellas sobre el terreno. El testigo continuaba diciendo que era como una campana grande de unos 3 metros de largo y 1,5 de alto. Si me acercaba, se veía más claro, y si me retiraba, desaparecía. Me fijé que en uno de sus lados había grabado un símbolo. Eran palos y redondeles seguidos, algo así como un palo, cero, palo, cero, palo. También vi que de la parte de arriba salían 2 cables como ganchos de color oscuro que se unían a la línea de alta tensión que estaba justo encima. Bueno, pues hay que decir que algo igual ocurrió tiempo atrás, ni más ni menos que en la isla de Tenerife. Un compañero que vivía aquí, una noche cuando venía ya de madrugada, al bajar la carretera, según él contaba, dice que tiene una sensación de ver una luminiscencia verde que atraviesa
la carretera por detrás del coche. Es lo que él describe como una especie de lavadora, del tamaño y forma de una lavadora de color verde. Aquella especie de objeto juega de alguna manera con él entre los árboles hasta que desaparece. Ve hacia el fondo una torreta de electricidad de media tensión. Entonces él ve que estaba pegada a la base de la torre, y lo curioso que él cuenta es que de la lavadora a lo que era la torre salían como unos hilos de energía, como si aquello estuviera de alguna manera recargándose o chupando energía de la torre. Si echamos un vistazo al resto del planeta, nos encontramos con casos similares tan sonados como el ocurrido en Roswell, Nuevo México, en el año 1947, que como todos conocemos supuso un antes y un después en la historia de la ufología, ya que se trató del supuesto estrellamiento de una nave procedente quién sabe si del espacio exterior, de la que no solo se recuperaron restos, sino que además, siempre según el sector más creyente de esta historia, también fueron rescatados los cuerpos de sus tripulantes. Algo similar ocurrió en Coyame, el 25 de agosto de 1974, en el desierto del estado norteño de Chihuahua, en México. Ese día los radares estadounidenses detectaron el vuelo de un ovni sobre el Golfo de México que se desplazaba a 4.000 kilómetros por hora y a unos 25 kilómetros de altura. Poco tiempo después penetró en el espacio aéreo mexicano y desapareció de los radares. Los militares desplazados comunicaron por radio que habían localizado en las cercanías de Coyame los restos de un avión accidentado y de otro objeto más extraño que habían colisionado en el cielo. Al parecer, un avión se estrelló en suelo estadounidense y el ovni en el desierto mexicano. Así se ha sabido que cuando precisamente los estadounidenses lograron ubicar el punto exacto del accidente y se aproximaron al platillo volante, encontraron a los militares mexicanos muertos. ¿Qué ocurrió? ¿Se recuperaron los restos de un ovni estrellado? ¿Había tripulantes? Otro de esos lugares es el argentino Cerro Uritorco, en la provincia norteña de Córdoba. En los años 80, el fenómeno ovni alteraba el día a día de los habitantes de la región. Así fue hasta que en agosto de 1986, después de noches de avistamientos constantes en la Sierra del Pajarillo, muy cerca del citado Uritorco, apareció una huella gigantesca. Se trataba de un ovoide de 125 metros por más o menos 75. Algo había aterrizado que había desecado la frondosa vegetación de la zona. Ahora bien, ¿de qué se trató? ¿Era uno de esos objetos luminosos que se vieron durante la madrugada desde diferentes poblaciones? No lo sabemos, pero sucesos similares también se han producido en España. Uno de los aspectos desconcertantes, decía, del fenómeno ovni es los aterrizajes. Y en Villares del Saz, en Cuenca, tuvo lugar el 1 de junio de 1953 un suceso insólito. Cuando Máximo, de 14 años, un chico completamente analfabeto, está paseando sus vacas por el prado, ve una especie de nave espacial. Él define la nave como en forma de tinaja, que aterriza, una nave que no pasa de 1,30 m por 30 centímetros de ancho, y según él cuenta se abre como una puertecita y de ella salen unos tilletes, como él les llama. Que es una expresión muy conquense para referirse precisamente a unos seres bajitos, de aspecto oriental, amarillos, que bajan de ahí tres humanoides. Y unos hombrecillos que no sobrepasan los 75 centímetros y que además empiezan a hablar con él, aunque en un idioma que evidentemente él no descifra ni puede entender. El 2 de enero del año 1975, en el polígono de tiro de las Bárdenas Reales, en Navarra, varios soldados observan un objeto que describen como en forma de taza invertida, que llegó a aterrizar o a cuasi aterrizar dentro de ese polígono de tiro, y cuando ese objeto finalmente desaparece, se eleva, resulta que deja como resultado una serie de zarzas ardiendo, ¿no? Y de hecho luego en la inspección del terreno encontraron un área de unos aproximadamente 8 o 10 metros quemado, incluso con algunas zarzas ardiendo. En fin, que a falta de respuesta, regresemos 25 años atrás, porque en esta tierra se produjo el supuesto aterrizaje de un ovni y de sus tripulantes en lo que fue el inicio de una historia brutal.
Bueno, pues ya estamos en Los Villares. Mirad, por aquellos días, en la redacción de la revista Enigmas, recibíamos muchísima información relativa al fenómeno OVNI. Estábamos en los últimos coletazos de la oleada gallega. Y de repente nos llamó una persona de Jaén que aseguraba haber grabado lo mismo que en la portada de ese número sacábamos. Era una fotografía de un objeto luminoso que estaba formado por círculos concéntricos. Esa fotografía se había obtenido, más bien la grabación, se había obtenido en un pueblo de La Rioja, Corera, por parte de un concejal del ayuntamiento. Y la persona que nos llamaba desde Jaén nos decía que él había grabado exactamente lo mismo. Al día siguiente marchamos a la capital andaluza y al llegar nos encontramos con una familia prácticamente desesperada. No sabían qué era aquello que aparecía en pantalla. Era muy similar a lo de La Rioja. Pero lo sorprendente es que cuando estábamos a punto de marchar a Madrid, aquel hombre, aquel testigo, nos dijo que si aquello nos había llamado la atención, lo verdaderamente fuerte es lo que le había ocurrido a su padre 2 días después de que él grabara ese extraño objeto volante no identificado. De esta forma, Gregorio Ávila nos abrió la puerta del que está considerado el último gran caso del siglo XX. A su padre Dionisio ya no se le puede entrevistar, está muy mayor. Pero con él sí hemos quedado para que nos cuente, como parte fundamental que fue del comienzo de este caso, esta historia absolutamente única. Gregorio, ¿cómo estás? Bien, ¿Te acuerdas de esta portada? sí me acuerdo, sí. Esta fue la que hizo que tú te pusieras en contacto con nosotros a raíz de esta imagen, porque tú en Jaén grabaste algo parecido, ¿verdad? ¿Cómo fue aquello? Aquello era en el verano, estábamos en la terraza porque hacía calor, estábamos yo, mi mujer y los 2 chiquillos más chicos allí en la terraza y me dio ganas de levantarme al servicio y enfrente de una montaña había el aparato ese, lo que fuera, una luz. Entonces cogí una videocámara que tenía y a grabarlo. Y aquello empezó a hacer unas cosas muy raras. Y luego se paró y se vino acercando. Yo me lo traje también con el zoom de la cámara y vi que era una luz, pero que no se veía, y salía mucho, como si fuera un arcoíris. Sí. Y entonces pues se vino, cuando yo estaba y la mujer la desperté y digo, niña, mira. Y entonces después ya me dio miedo porque venía a pasar nosotros. Y yo empecé a grabar y ya digo, coger los chiquillos y también para adentro. Y de la puerta de la terraza estuve grabándolo y ya lo vi que vino por aquí, por donde te he señalado antes, por atrás. Y ya se perdió por ahí, ya no lo he visto más. Es decir, para que nos hagamos a la idea, aquello lo viste sobrevolando la ciudad de Jaén y de repente se vino hacia esta zona donde estamos ahora mismo. Hasta donde está la cinta esa. Hasta donde está. Vale, o sea, Los Villares. Justo Sí, se vino hacia Los Villares, sí. atravesó toda la montaña de Jabalcuz y a partir de ahí tú lo perdiste de vista, se perdió de la grabación. Se perdió. Volviendo al día en que ocurre, la luz desaparece por encima de estos montes y 2 días después ocurre algo en este mismo lugar, aquí donde estamos. Sí, aquí. Y le ocurre a tus padres. ¿Cómo te enteras de lo que sucede? Me llamó por teléfono. ¿Y qué te dijo? Me dijo, he visto una cosa y me han dado una persona muy rara. Esto, me enseñó la piedra. Palo, 0 palo. La piedra pesaba, era pequeña pero pesaba. ¿Qué era lo que hacía tu padre ese día y qué es lo que se encuentra de repente? Mi padre es que tenía la costumbre de venir aquí de paseo con una perrilla que tenía. Y entonces dio la casualidad que vio aquí el aparato eso, lo que fuera, el ovni, un aparato. Estaba como aquí, como si estuviera flotando en este mismo lugar, ¿no? No, flotando, no estaba Posado. Estaba posado. Y había un círculo en el suelo. Aquí mismo estamos nosotros, donde mismo estamos sentados. No más para allá ni más para acá. Aquí había un círculo. Que desde que vio el aparato ese se dio la vuelta y se fue hacia esa encina de La atrás. encina que tenemos allí. Sí, esa encina. Él solía sentarse, ¿no?, en esa encina Sí. cuando daba el paseo, Sí. porque estamos hablando de las 12 del mediodía. No es Sí. una situación que se produzca de noche ni nada por el estilo. Era de día, en la tarde. En la tarde no, a las 12:30, a la 1. Y entonces cogió y se iba para atrás y notó como si alguien lo mirara.
y se rodeó y vio tres dos hombres y una mujer. Dice que eran los tres idénticos, o sea que estaban copiados. Y entonces se quedó parado y hizo así y le tiraron como un lucerillo, le cayó a los pies y la mujer le dijo que lo cogiera. O sea, notó de repente, estando allí, como esos Sí, sí. personajes que, claro, dices hombres y una mujer, Sí. pero realmente no es lo que nosotros tenemos en la cabeza como hombre y mujer. Es decir, eran como unos personajes que llevaban algo como muy ceñido al cuerpo, ¿no? Sí, decía que parecía que estaban pintados. Que estaban pintados. Decía que estaban pintados, dice, parecían que se habían pintado. Todo, que cogió la piedra, pero luego se quedó mirándolo otra vez y dice que la hablaban, pero no la hablaban, que él sentía como si fuera telepatía. El caso Villares es sin duda uno de los más importantes de las últimas décadas del siglo XX, sobre todo porque marca un pico durante una época en la que en toda España, pero sobre todo en el noroeste peninsular, vivimos en este país una auténtica oleada de ovnis. La experiencia de Dionisio Ávila es muy importante, ufológicamente hablando, porque es precisamente de las últimas. Y el último, además, con un agravante. Y es que tenemos algo que esos seres le dejaron, que tenían unos extraños símbolos. Palo, cero, palo. Un código, si ustedes quieren, todavía indescifrado, que luego vamos a encontrar una conexión tremenda con algo que le sucedió al periodista Juan José Benítez. Sobre el terreno donde aparecieron los extraños humanoides y muy cerca de la torre de alta tensión a la que estaban conectados los cables, quedaron las huellas de la nave y un extraño olor a combustible. Pero lo más importante era la piedra que le lanzaron, porque parecía ser la clave de toda esta historia. Gregorio, vamos a la piedra. ¿Cómo recuerdas aquella primera vez que la viste, que tu padre te la enseñó? Así que yo la vi la piedra, la tuve en las manos, la cogí, tenía nada más que un símbolo. Palo, cero palo. Ya está. Eso es lo Que además era un símbolo que también, según nos comentó tu padre en aquel entonces, también aparecía en la superficie de aquel objeto que estaba aquí aterrizado. Sí, en los lados tenía el símbolo ese. Gregorio, ¿fabricó tu padre esa piedra? No, imposible. Porque eso, cuando le analizaron la piedra, estaba tan... que no podía... Una máquina no hacía eso. Porque siempre sale esquilillas y cosas de... No, yo creo que no, mi padre no hizo eso. Entonces tenemos que aceptar que fueron ellos, Seguro. fueran quienes fuesen, que se la entregaron o se la lanzaron a tu padre. Se la dieron, se la lanzaron, le dijeron que la cogiera. ¿Cómo afectó este asunto a Dionisio? Porque recuerdo además que en aquellos primeros momentos él estaba muy asustado. Sí, le dio miedo, a él le dio miedo, porque cuando los vio los seres estos, de que ya se recapacitó a él, le dio miedo y salió corriendo. Y ya no quería venir aquí, para nada. Ya no quería, ya no vino más. Quería que se lo iban a llevar. Más te digo que de allí de la casa no se movía. Yo lo único que te voy a preguntar, para terminar, Gregorio, ¿tu padre aquel día se encontró con seres extraterrestres? Que sí, que se lo encontró, aquí. Sí, se lo encontró. En esos mismos días, varias personas más vieron esas misteriosas luces sobrevolando los Villares, confirmando que algo extraño estaba sucediendo sobre los cielos de Jaén. Mi mujer se levantó y se asomó y vio desde la azotea que estábamos, en aquella montaña de allí, una luz muy grande. Y claro, no era normal porque todos los días nos levantamos y esa luz no estaba allí. Y además que era inmensa. Me lo dijo, me salí, cogí mi cámara, que tenía una cámara de Super 8, de 6 milímetros, 8 milímetros pequeña, y la estuvimos grabando. Y era una cosa, como una especie de lágrima, pero y si le tocaban como unas patillas tenía. Eso con los prismáticos sí se veía bien. ¿Qué demonios era aquello? ¿De dónde procedía? Bueno, pues como todo lo que rodea al caso Villares, cuando menos lo esperábamos, surgió una pista fundamental e inesperada.
Bueno, pues ya estamos en lo alto de la peña que corona los Villares. Dicen que aquí se aparece la Virgen. Ya sabéis que nosotros en más de una ocasión hemos defendido que a veces hay una extraña vinculación entre las apariciones marianas y el fenómeno ovni. Pero en fin, vamos a lo que nos interesa. Fue precisamente en una cena en Granada cuando en compañía de diferentes investigadores me estaban contando algo a lo que sinceramente no estaba prestando atención. Yo estaba obsesionado con lo que aquí había ocurrido y estaba pintando en una servilleta los símbolos que Dionisio vio tanto en la piedra como en el fuselaje de la supuesta nave, el palo cero palo. Y uno de los investigadores que estaba en esta cena se me quedó mirando y dijo, oye, ¿eso qué es? Le expliqué la historia y él me dijo que a todas luces era antiguo alfabeto bereber. Fue en ese instante cuando la trama se internacionaliza y de una forma u otra adquiere una dimensión que ninguno de los que investigábamos este asunto esperábamos. Si os parece, vamos a hablar con este investigador. Hoy en día es uno de los periodistas más importantes de Colombia y lo que nos va a contar os aseguro que es alucinante. Juan, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Hola, Lorenzo. ¿Qué hay, Lorenzo? ¿Cuánto tiempo sin escucharte y sin verte? Mira, aquí estoy encaramado en la peña que hay justo encima de los Villares, que es un sitio que tú conoces muy bien. Si te pregunto ahora mismo, por ejemplo, cuántas páginas y documentos tienes en tu archivo sobre este caso, ¿qué me dirías? Más de 1000. Aquí ¿Más de 1000? Yala, más de 1000. Más de 1000. Todo esto que estás viendo ahí. Qué barbaridad. Más de 1000 documentos. Oye, yo conozco muy bien tu implicación con esta historia, pero me gustaría que ahondáramos un poquito en ello, ¿no? Porque, ¿de qué forma pudo cambiar este caso tu vida? Bueno, fue algo muy curioso porque yo estaba en un momento en mi vida, y tú lo sabes mejor que nadie, en el que, bueno, pues yo empezaba a escribir sobre temas de misterio. No tenía claro si eso iba a ser mi futuro y mi vida, y me iba a dedicar al periodismo. Y de repente, pues todo fue como un gran cúmulo de casualidades o causalidades, llámalo como quiera. La primera de ellas fue contigo, tomándonos una cerveza en Granada, en un bar que se llama La Blanca Paloma, donde tú en una servilleta me hiciste una serie de garabatos que me comentabas que habías estado en Jaén, en Los Villares, y uno de los garabatos que me hiciste eran unos palitos y unos ceros que tú me decías que llevaba una nave de otro mundo que había aparecido en Los Villares, en Jaén. Y curiosamente, unas semanas antes, un amigo mío que se llama Saab, un marroquí empresario que vivía en Granada, me había hecho los mismos símbolos también en una servilleta, hablándome de escritura bereber y que él era de origen bereber y todo esto. Por eso, cuando yo vi aquellos símbolos, te dije, oye, Lorenzo, pues esto es muy loco, porque es que hace un par de semanas me han hecho los mismos garabatos en otra servilleta, en otro bar, y resulta que esto es un idioma. El 16 de junio de 1996, Dionisio Ávila, un jubilado de apenas 66 años, se encuentra a mediodía con un extraño objeto aterrizado en mitad de una era cercana al pueblo jienense de Los Villares. De él descienden 3 seres que le comunican algo telepáticamente y después le arrojan un objeto luminiscente. Al cogerlo se percata de que se trata de una piedra llena de símbolos, algunos de los cuales son parte de un alfabeto bereber. ¿Cómo es posible? ¿Se trata de un montaje o estamos ante el caso de aterrizaje ovni más relevante de finales del siglo XX? Bueno, pues después de aquello, lo que hice fue ponerme en contacto con JJ Benítez, que era el que más había investigado el caso y sobre todo el que tenía la piedra que le había quedado a Dionisio Ávila después del encuentro, con toda una serie de símbolos extraños. Claro, porque perdona, Juan, que te interrumpa, porque claro, hasta aquel momento lo que se sabía es que teníamos una piedra que tenía unos símbolos, pero se quedaba simplemente en eso, y de repente tú acabas descubriendo que, cuidado, detrás de esos símbolos lo que tenemos no es ni más ni menos que un idioma. El sahariano antiguo, el Tifinaxon es la lengua antigua, el sahariano antiguo, aquí está, todavía lo tengo del archivo, lo he sacado. Sí. Las tablas de alfabetos antiguos, y el más antiguo, que es el sahariano antiguo. Y de esto además también lo descubrimos y nos queda claro, pues porque en la entrevista que yo mantuve con Rashid Raja Ahmed y con Juan José Benítez, estábamos allí los tres. Pues claro, hubo un momento en la entrevista que fue un poco así kafkiano, porque
Juanjo tapa la piedra, entonces quedaban los palitos, los símbolos palo, cero, palo, que es lo que Dionisio Ávila ve en la nave. Sí. Y el tema era, oye, ¿esto es una palabra bereber, sí o no? Y entonces Rashid Rajá se quedó así un poco extraño. Lo que os voy a contar es totalmente real. En ese momento sonó el teléfono, Rashid Rajá se fue el teléfono, y en ese momento Juanjo y yo nos dimos cuenta que este señor tenía colgado en la pared esto que ves aquí. Fíjate. No sé si lo podéis ver o no. Se ve perfectamente, es tremendo, ¿eh? Vale, que es una losa que está en el Museo de Rabat, que está escrita en sahareno antiguo. Increíble. Y que en medio lleva 3 símbolos, palo, cero, palo, que más tarde supimos que lo que realmente significan es ellos o de ellos. De ellos. Es lo que significa así, de ellos. En aquellos días se produce un encuentro bastante extraño, ¿no? Por parte de Juanjo Benítez. Él está en el Mar Rojo, está buscando el anillo que se le ha perdido a su esposa y de repente, buscando un anillo, si ya es raro en una barrera coralina como es la de Sharm el Sheikh encontrarlo, pues más difícil todavía es que encuentres otro. ¿Qué contenía aquel anillo? Ese anillo lo que tenía eran palos y ceros, los mismos símbolos que aparecían en la nave y que aparecían también en la piedra. Claro. Juan, siguiendo con el tema del anillo, hubo quien dijo que de una forma u otra marcaba unas coordenadas determinadas, ¿no? Eso fue Juan José Benítez, que se puso en contacto con un amigo suyo que era militar, y lo que le comentó es que el código binario del anillo, porque unos y ceros también es un código binario, pues el número exacto de unos y ceros que había en el anillo se podía codificar como unas coordenadas en el globo terráqueo. Estas coordenadas estaban exactamente al sur de Argelia, y la curiosidad de esta zona, y eso en aquel momento Juanjo ni siquiera lo sabía, porque la primera reunión que yo tuve con él ya me vino con las coordenadas, es que realmente en esas coordenadas se escribe incluso a día de hoy en Tifinagh, que es la lengua genérica en la que está escrita la piedra, y en esa zona hace miles de años se escribía en sahariano antiguo, que es el idioma exacto que tiene la piedra. Además, en esa zona hay otra curiosidad. Hay un lugar que es la meseta del Tassili, el plató del Tassili, que está a unos 1.600 metros de altura, que es una meseta montañosa donde hay algo más de 20.000 pinturas rupestres. Y dentro de esas pinturas hay una zona que se llama Yabaren, que significa en tamashek el Valle de los Gigantes, y hay pinturas rupestres donde aparecen seres ingrávidos, como si tuvieran escafandra, flotando sobre escenas de realismo en la que aparece el Sáhara cuando era un vergel hace algo más de 12.000 años, antes de la desertización. Entonces fueron una serie y un cúmulo de casualidades que realmente fue muy impactante, ¿no? El que en esas coordenadas se escribiera el idioma en el que está escrito la piedra, que ese idioma se siga escribiendo a día de hoy, que aparezcan esas pinturas en las que aparecen este tipo de seres. Bueno, de hecho, el propio descubridor de estas pinturas, estamos hablando de Henri Lot, que durante un tiempo fue el director del Museo del Hombre de París. Para que nos hagamos a la idea, es una de las grandes instituciones científicas entonces, ahora y en un futuro, no de Europa, sino del mundo. Y aquel hombre, cuando llegó a Tassili por primera vez y se enfrentó a las pinturas que veía, las definió, pues yo creo que con nombres tan sonoros como, por ejemplo, el gran dios marciano. Es decir, que estaba viendo algo que realmente le llevaba a pensar en criaturas de otros planetas, ¿no? Claro, fuera de la imaginación, que es que aquello parecían seres de otro mundo. Claro. Y por eso bautizó a una de las pinturas rupestres más grandes del planeta, la bautizó como el gran dios marciano. Juan, para terminar, pregunta personal. ¿Tú qué crees que ocurrió el 16 de julio de 1996 en Los Villares? Yo creo que Dionisio Ávila vio una nave que no era de este mundo, que esa nave realmente le dejó un mensaje, que es un caso en el que realmente se querían comunicar con nosotros, qué nos querían decir, hacia dónde querían que fuéramos o por qué, no lo sé. Creo que una comunicación entre seres de otros mundos y nosotros tiene que ser tan compleja como una comunicación entre un servidor y las hormigas que viven en un hormiguero. Viven en una sociedad organizada, pero somos tan radicalmente distintos que comunicarnos es muy complejo. ¿Qué fue lo que vio Dionisio Ávila? ¿Se trataba acaso de seres procedentes de otros planetas? ¿Por qué le arrojaron ese objeto lleno de símbolos extraños? Y lo más importante, ¿dónde se encuentra hoy esa piedra? ¿Os apetece verla?
Ahora hablaremos con la persona que aún guarda este objeto. ¿Quién sabe si con los símbolos de otro mundo? Pero antes, para entender este descomunal y fascinante puzzle que nos cambió la vida a todos los implicados, es importante que conozcáis uno de los eslabones más extraños, misteriosos y desconcertantes de cuantos forman parte de esta historia. Le ocurrió al periodista y escritor Juan José Benítez. Juan José Benítez ha vivido a lo largo de sus investigaciones, de sus pesquisas tras el fenómeno OVNI, una serie de casualidades imposibles. Y esto es un denominador común en muchos investigadores. Al final te das cuenta que cuando estás investigando este fenómeno tan extraño, de algún modo te suceden una serie de sincronicidades, de casualidades imposibles que en muchas ocasiones te llevan hacia el testigo, hacia la obtención de una documentación de forma absolutamente casual. ¿Qué posibilidades tenemos de encontrar en un enorme pajar una aguja? Pues eso es lo que sucedió en el Mar Rojo con Juan José Benítez y Blanca, su esposa. Juan José Benítez y su esposa Blanca se van al Mar Rojo y Blanca pierde, por desgracia, un anillo que se le cae. El caso es que Juanjo intenta recuperarlo y, curiosamente, lo que aparece no es el anillo de Blanca, sino es otro anillo con unos símbolos muy extraños. Era un anillo con la inscripción Palo, Cero, Palo, que se refería precisamente a los símbolos encontrados en Villares, en Jaén, en el caso de Dionisio. Quizás sea el momento de que el principal protagonista de esta segunda parte de la historia nos cuente cómo ocurrió todo. Mirad, al regresar a Madrid, plantamos toda la documentación que traíamos en la mesa del que por aquel entonces era el director de la revista Enigmas, Fernando Jiménez del Oso, y nos pidió que si podíamos presentar el caso brevemente en un programa en el que él colaboraba todos los miércoles. Era en Radio Nacional de España y lo presentaba el maestro de periodistas Julio César Iglesias. Para allá fuimos, hicimos una breve semblanza del caso que nos habíamos traído y al salir, al llegar a casa, recibimos una llamada. Al otro lado del teléfono había un conocido periodista. Aparentemente estaba nervioso y nos citó al día siguiente en un céntrico hotel de Madrid. Allí nos fuimos y él, que sigue siendo un veterano del periodismo, nos sometió a un amable interrogatorio para terminar diciéndole a su esposa, se lo enseñamos. Y de repente, querido Juanjo, nos enseñaste un anillo que habías encontrado ni más ni menos que buceando en el Mar Rojo. Aquí está. Ese anillo. 2 semanas después, voy a seguir un poco la secuencia cronológica de cómo fueron aquellos días que me imagino que los recuerdas de una forma intensa. Para nosotros fueron absolutamente apasionantes, ¿no? Pocas semanas después nos citamos en Jaén. Tú querías conocer al testigo, nosotros queríamos saber tu opinión, si pensabas que aquello era un fake, si estábamos ante un caso fallido, si era un fraude inconsciente o si realmente había algo. Y claro, a mí me gustaría saber, porque yo creo que nunca te lo he preguntado, ¿cuál es esa primera impresión que tú te llevas al entrar en aquella casa y ver por primera vez a Dionisio Ávila? Bueno, pues la primera impresión de los 10 primeros minutos allí conversando con Dionisio fue positiva, buena. Es decir, este hombre, dado su nivel cultural, yo creo que no es capaz de inventar nada parecido, ¿no? a lo que primero os había contado a vosotros, que fuiste los que levantasteis la liebre, ¿no? Yo recuerdo además que con el paso de los días la sensación que daba es que Dionisio estaba muy asustado. De hecho, él decía constantemente que aquello fuera lo que fuese o fueran quienes fuesen, iban a volver para llevárselo. Y si recuerdas, él decía, cuando le preguntábamos, pero Dionisio, ¿de dónde vienen? Él decía, de África. Y decíamos nosotros, bueno, es una metáfora, como puede decir la luna, porque para él es lo más lejos que puede tener. Pero sin embargo hay un momento en todo este tremendo puzzle, que es el caso Villares, en el que aparece en escena Tassili. ¿Cómo conectamos de repente una región del sur de África, del sur de Argelia en este caso, con el caso Villares, con el anillo que llevas al cuello? ¿Cómo se conecta todo esto? Bueno, yo la idea que tengo ahora, ya han pasado unos cuantos años, es que en el fenómeno OVNI casi todo está minuciosamente diseñado, programado, hasta los extremos más insospechados. No es algo que yo pueda demostrar,
Es un sentimiento, es una asociación de ideas, es una consecuencia de casi 50 años de investigación, ¿no? Sino cómo entender que yo me voy a Egipto, pido una señal en el Cairo, voy a Sharm el Sheikh, Blanca pierde un anillo de oro, bueno, pierde o desaparece, porque nunca supimos lo que pasó, me pongo a buscarlo y al cabo de una hora, ya muerto de frío, me encuentro el anillo de plata. Yo el anillo lo encuentro el 25 de julio y lo de Dionisio, si no recuerdo mal, fue el 16. 16. Caramba, palo cero palo, en la nave. Y yo encuentro un anillo donde están 9 palos y 9 ceros alrededor. No es casualidad, aquí hay algo. Es decir, por eso digo que seguramente hay un diseño meticuloso, ¿no? Si yo te pregunto qué ocurrió en Tassili hace 8, 10, 12.000 años, ¿qué me contestarías? Pues mira, lo evidente, lo que es aparentemente lógico, es que allí bajaron tus primos y no sé, los vieron, los pintaron o se autopintaron. Juanjo, hace unos minutos ya hemos hablado, a lo largo de este capítulo, de un elemento que es clave en toda la historia del caso Villares, que es el lucerillo. ¿Nos lo puedes enseñar? Sí, claro, con mucho gusto. Es más, ábrelo tú. Me pongo nervioso, ¿eh? Hace 25 años, que no lo veo. Hace julio del 96. Madre mía. Sí. Esa es la... ¿Puedo? Con permiso. Sí, claro. Ahí aparece el palo cero palo. Juanjo, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que ocurrió en los Villares? La historia básicamente es esa. Yo pienso que es auténtica. O sea, él no mintió en absoluto ni inventó nada. Y si es auténtica, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de seres de otros planetas o...? Sí. Simplificando, sí. Eran seres con unos monos muy ajustados, les cubrían la cabeza también. Fernando Jiménez del Oso hizo unos dibujos muy bonitos. Sí. Y bueno, pues claro, yo lo que decía antes es que todo eso está como perfectamente trabado. Pero, ¿trabado por quién? Quizás tenga que ver con la investigación que por las mismas fechas JJ Benítez estaba finalizando. Él era consciente de que la historia que tenía entre manos podía dar al traste con años de respeto profesional, porque los protagonistas de la misma eran seres infiltrados, criaturas de otros mundos que tomaban el cuerpo de los testigos para pasar desapercibidos como una especie de quinta columna que nos vigilaba desde el anonimato. La historia había ocurrido en el año 1975 en la región de Yucatán, en México. Un autobús se estrelló y murieron varios pasajeros. Entre los accidentados se encontraba Ricky B., una turista norteamericana que sobrevivió de manera extraordinaria, ya que tenía todas las papeletas a la vista de cómo había quedado el vehículo. La sorpresa llegó en 1982, cuando, durante otro viaje, confesó su gran secreto a un amigo. No era humana. Según afirmó, procedía de las estrellas y había tomado el cuerpo de la mujer llamada Ricky B., que sí habría perdido la vida en el accidente de Yucatán. Ahora imaginemos la cara de incredulidad, puede que incluso de miedo, de su amigo. ¿Estaba de broma? ¿Se había vuelto loca? Días después, cuando regresaban, una extraña nave se situó sobre el automóvil en el que viajaban. Entonces, Ricky B. desapareció, hasta que en 1996 JJ Benítez la localizó. Después, esa investigación se transformó en un libro que Benítez sabía que iba a levantar mucha polvareda. ¿Extraterrestres infiltrados entre nosotros que además toman el cuerpo de una muerta? Sonaba a locura, y las dudas se apoderaron del escritor navarro. Por eso decidió pedir una señal a la nave nodriza, esa inteligencia invisible que hasta entonces lo había guiado por el buen camino. Juanjo, hemos hablado de un episodio verdaderamente singular, que es el caso de Ricky B. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, hace 25 años, ni más ni menos, hablando contigo, nos comentaste que cuando tú tenías ya toda la investigación realizada, cuando tenías ya el armazón del libro, estabas a punto de enviarlo a Planeta para que se publicara y, como tú la llamas, ¿no?, a la nave nodriza le pediste una señal para que te confirmara que ibas en el buen camino. Sí, eso fue en el Cairo. Ah, fue en el Cairo. En el Cairo. Yo me asomé al hotel frente a las pirámides, que tú conoces muy bien, y solicité una señal porque estaba muy confundido. Yo estaba haciendo la investigación de Ricky y
me sentía perdido porque no sabía por dónde tirar, era muy complicado el caso. Y en el Cairo, una noche, me asomé a las estrellas y dije, por favor, darme una señal de que voy en el buen camino. Y a los pocos días, en Sharm el Sheikh, decidimos darnos un baño. Y es cuando aparece el anillo. Es decir, que la señal... Claro, yo luego me di el cuenta anillo. después. Dije, ¿esta es la señal? Estamos hablando de infiltrados, que es un tema tremendamente polémico, es decir, de criaturas de otros planetas que se han infiltrado entre los seres humanos y que incluso, como es el propio caso de Ricky B, han llegado a tomar, no sé si es el concepto adecuado, pero han llegado a tomar posesión de ese cuerpo. Sí, un cuerpo que acababa de morir, más o menos. En muchas ocasiones estos, entre comillas, infiltrados, trasladan a los testigos a un lugar apartado donde de pronto aterriza un objeto en forma de platillo volante y los propios testigos entran dentro del platillo volante. Y a partir de ahí es habitual que esa gente inicie un proceso de contacto, de comunicación, incluso mental o telepática, con el fenómeno ovni o con los ocupantes del fenómeno ovni. ¿O somos un experimento? ¿Realmente lo que vienen aquí es simplemente a comprobar cómo sigue ese experimento? ¿O en algún momento quizás se valoran la posibilidad de utilizar nuestro planeta para algo? Pero si tienen esa tecnología, si están realmente tan avanzados, ¿qué necesidad tienen realmente de venir a vernos? ¿Existen infiltrados en nuestra sociedad? ¿Gente que ha venido de las estrellas y está entre nosotros? Es algo que, desde mi perspectiva, no podemos descartar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver Ricky B o cómo se conecta o de qué forma le damos coherencia a todo este puzzle tan tremendo que es Ricky B, infiltrados extraterrestres y un humilde agricultor de 66 años al que le ocurre lo que ya hemos contado en el año 1996 en Los Villares? Siguiendo un poco la intuición, yo creo que, repito, todo esto está muy bien armado, pero desde el principio, claro, hasta donde sea. Y aparentemente son casualidades. Un señor iba por no sé dónde, se le aproxima una nave, le persigue en el coche, no sé qué. Aparentemente es una casualidad. Pues yo creo que no. Todos los casos que conozco probablemente tienen esa base, ¿no? Es decir, hay una organización minuciosa. Es un puzzle que yo no puedo comprender. Se me escapa. Pero es un puzzle que abarca desde los orígenes del hombre y antes hasta hoy. Es difícil de creer. Seres inteligentes de otros planetas que se han infiltrado entre nosotros, que pasan desapercibidos, que cada vez están más integrados en nuestra sociedad, en nuestra cultura. A veces, como defiende JJ Benítez, dentro de nosotros mismos. Sí, es difícil de creer, pero a veces hay que tener la mente abierta a todas las explicaciones posibles, cuando precisamente la explicación no llega. Han pasado 25 años desde que, de manera inesperada, todos aquellos que nos implicamos en este caso nos vimos arrastrados por un torbellino de incógnitas. Aquel suceso ocurrido en un pequeño pueblo de Jaén nos llevó al sur de Argelia, a México, al Mar Rojo, porque en estos lugares y en otros tantos más fueron apareciendo eslabones que por separado no decían nada, pero que unidos forman una cadena cada vez más misteriosa, cada vez más fascinante. Yo no sé si aquel agricultor jubilado vio una nave de otro planeta que aterrizó sobre un descampado cerca de su pueblo y de la que descendieron 3 seres que a su vez le arrojaron una piedra llena de símbolos. Yo no sé si fue coincidencia que poco después el escritor JJ Benítez encontrase un anillo con esos mismos símbolos en el Mar Rojo cuando buscaba otro que se le había perdido. Yo no sé si esta historia tiene que ver con seres de otros planetas que llevan tiempo infiltrados entre nosotros. ¿Quién sabe si esperando el momento oportuno para mostrarse de forma masiva? No lo sé, pero sí sé que el testigo principal en aquellos días decía la verdad. Sí sé que la vida de Dionisio Ávila ya no volvió a ser igual. Y del mismo modo sé que tampoco lo ha sido para quienes de manera inesperada nos vimos embarcados en esta historia.